Hola, a esta hora del día nuevamente con ustedes para contarles historias, para contarles relatos también. Es para mí un honor saber que muchos de ustedes están pendientes de lo que le contamos a cualquier hora del día aquí en Déjate TV. Relatos. ¿De qué hablamos hoy? Pues hoy vamos a hablar de una maravillosa expedición a la Antártida, el cuarto continente del planeta. Eso sí, de hielo, todo es hielo. Pero ¿por qué interesa tanto, sobre todo a investigadores y a aventureros? Eso lo vamos a saber en cuanto saludemos a nuestro invitado. En la Antártida me dicen que hay, me he informado de que hay muy poca gente, son muchísimos grados bajo cero de frío, pero lo que sí hay desde hace años son estaciones de investigación de diversos países. Nuestro invitado es el creador del proyecto Polar Ride, que organiza periódicamente viajes no solo a la Antártida, sino a otros lugares de difícil vida, entre comillas, para los aventureros. Pero bueno, pues se lo pasan estupendamente y muchos de ellos y de ellas repiten. Vamos a hablar con José María Jaime. José María, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Estamos bien? ¿Sí? Fenómeno. Bueno. Polar Ride. Polar Ride, espera un momentito, que antes de decir todo lo que habéis hecho desde que se creó ese proyecto, necesito situarte ante nuestra audiencia. José María Jaime es coronel de infantería, diplomado en el mando de unidades de alta montaña, licenciado en Ciencias de Educación Física y Deporte, y hace años ya formó parte de las primeras campañas españolas en la Antártida. Esto que acabo de decir es tratando un currículum fantástico y muy importante que tiene nuestro invitado. Polar Ride, ¿cuándo nace y qué aventuras habéis corrido, todas ellas con final feliz, por supuesto, que vais muy preparados desde la creación de Polar Ride? Sí, bueno, Polar Ride en realidad es una iniciativa que se me ocurrió cuando me tocaba ya un retiro anticipado, vamos a llamarlo así. Pero claro, resulta que... Debía de ser muy anticipado porque te ves muy joven, ¿eh? Sí, bueno, afortunadamente se cuida uno. Puede aprovechar un poco, digamos, una situación de reserva transitoria, pero muy bueno, toda la trayectoria anterior sí es cierto que me ha dado una formación impresionante. O sea, desde que entramos en las academias militares, en este caso en Zaragoza, pues tenemos una formación importante, pero luego yo me especialicé en alta montaña, cosa que ya es una cuestión para muy pocos. Otros van a helicópteros o a unidades de operaciones especiales, etc. A mí me gustaba este escenario y desde entonces me dediqué a ello, con lo cual... Perdón, sí. ¿a operaciones de rescate siempre ante accidentes o algo? Pues claro, es que realmente es una pequeña anécdota, pero claro, resulta que nosotros en la Escuela Militar de Alta Montaña en Jaca ya teníamos una experiencia acumulada importantísima en todo lo que significa alta montaña. Pero nuestros compañeros de la Guardia Civil empezaban en estas épocas, estoy hablando de los años 80 y tantos, pues no tenían esta especialidad todavía de rescates en montaña. Así que nosotros asumimos un poco la formación de todos estos compañeros nuestros, que ya con el tiempo crearon su propio centro de adiestramiento de rescates en montaña, y ya pues en vez de ir con los capotes y con unas botas pues realmente ahora es una de las unidades de élite de rescates en montaña, cosa que nosotros hemos asumido desde a nivel de ejército, pero ahora es lógico que haya especializaciones y lo hacen perfectamente, son gente súper preparada, también hay otros equipos de rescate civiles, etcétera, pero esto es muy importante porque evidentemente todo el mundo lo sabe, porque aparecen en prensa continuamente una serie de incidencias que se van produciendo, porque cada vez hay más gente que le apetece hacer actividades en la naturaleza, a veces se preparan, otras no, y hay problemas. Entonces, esta es un poco la historia. Y gracias a las aplicaciones, por ejemplo, qué sé yo, Instagram, pues ves algunas de las fotografías de estas operaciones que, como estás diciendo, pues han terminado felizmente. Sí. Bueno, volvemos a Polar Ride y a partir de su creación, ¿qué viajes habéis hecho? Bueno, pues prácticamente surge en el 2010. Y me basé un poco en la experiencia que ya tenía de la Antártida, pero que fue a nivel profesional. Es decir, y todas las expediciones que yo había hecho y se han realizado a nivel profesional del Grupo Militar de Alta Montaña, que estuve
precisamente en la creación de este grupo, cuando estaba de profesor en la Escuela de Alta Montaña, pues realmente a mí me ha supuesto una experiencia impresionante. Entonces, esas primeras participaciones en las campañas nuestras antárticas no había bases españolas, es decir, no había edificaciones, teníamos que ir en tiendas de alta montaña para colaborar y con los científicos, etcétera, y ahí tuve la suerte de tener contacto, de establecer contacto con del orden de 60, 70 científicos de alto nivel de todas las universidades, pero una de ellas era la Complutense. Y basándome en eso, propuse en la Complutense de aquí de Madrid la posibilidad de ofrecer a los estudiantes, sobre todo de últimos años, que pudiesen desarrollar alguna iniciativa de este tipo de viajes, que no pretendíamos expediciones, ni mucho menos, simplemente de conocer el terreno de aventura controlada. Y ese fue el origen de Polar Ride. En esa época se llamaba Ruta Polar. Bien. Y nos fuimos a Islandia. Y a partir de ahí dije, bueno, pues ahora lo abrimos al resto de universidades y surge Polar Ride. Y Polar Ride, su finalidad principal, y sigue siéndolo, es ofrecer a un ámbito universitario principalmente todo este tipo de experiencias. Laponia, Islandia, Hokkaido, Isla Norte de Japón, Siberia, Lago Baikal, ahora no se puede ir, evidentemente por razones lógicas, hay un problema de guerra que no parece lógico ir a Rusia en estos momentos. Contra eso no se puede luchar nunca, mejor dicho. Mejor no. Y luego pues tenemos en perspectiva Mongolia, tenemos Canadá, Alaska, y claro, todo esto en realidad lo que yo buscaba era que hubiese una especie como de núcleo importante de gente que ya conocía estas actividades y cuando han pasado ya desde 2010 bastantes añitos, de repente esta gente ya tienen 30 y tantos, 40, algunos bastante más edad y pueden venir a la Antártida porque es un viaje caro, evidentemente. Y también ya tienen una preparación previa, ¿no? Claro, para estas cosas. Hay que decir también que, lógicamente, digamos, yo conozco los inicios de la Antártida, de cómo fuimos en esas épocas, pero España entra en el Tratado Antártico en el año 88, es miembro ya permanente, hay casi 35 países ya, pero de alguna manera se reúnen cada año y deciden qué se va a decidir, o sea, qué se va a determinar sobre el continente de la Antártida, lo cual es importante porque quizás sea el único tratado aún todavía en vigor que realmente, por consenso de todos los miembros, determinan que no se hagan determinadas actividades. Debe ser el único consenso que hay así multitudinario, por ahora ¿verdad? Hay que decir también otra cuestión, y es que en el año 91, aquí en Madrid, precisamente se propuso y se aceptó una conferencia sobre el tema de la Antártida, pero que no era informativa, era para tomar decisiones. Año 91. Bien. Todos los países miembros tomaron la decisión de que hasta el año 41, es decir, 50 años se dieron de margen, para que la Antártida se mantuviese como está, lo cual es importante, porque queda tiempo todavía hasta el año 41. Pero eso implica, no se hacen pruebas de explosiones ni de nada. Nada, lo único, el tratado es muy claro. La Antártida es un territorio que es universal, no hay ningún país que pueda decir que es un trocito mío o una parte o lo que sea, y no se permiten actividades extractivas, no se permiten, pues, por ejemplo, poner edificaciones o un puerto, un aeropuerto, si no está autorizado o permitido, porque no es posible. Es decir, el mar se hiela alrededor de la Antártida y en una extensión que es la misma del propio continente. Es imposible entrar durante 6 meses. ¿Qué puertos puede haber? Ninguno. ¿Qué aviones pueden aterrizar? Pues tampoco. Entonces, es lógico que, bueno, pues se ha dado un margen suficiente y ya veremos en el año 41 qué pasará. Esperemos que continúe el tratado en sus digamos, términos. En sus y términos los términos son que se dedique solamente a la investigación, científica, que no haya ningún otro tema. José María, ¿qué hay que investigar ahí? Vamos a ver, ¿qué puede haber bajo kilómetros de hielo? Bueno, es que los extraterrestres también se fabula con eso, ¿no? Hay teorías. Como es lógico, las teorías son teorías. Lo que está claro es que esta pregunta, como dicen a veces, me alegra que me hagas la pregunta. Claro. Creo que en la Antártida no hay nada que no se pueda investigar. No es la pregunta al revés, ¿qué se puede investigar?, sino ¿qué no se puede investigar? Es decir, que muchas personas dicen, hombre, es que será para glaciólogos, será para meteorólogos, será para personas
comunicaciones, etcétera. No, no, a ver, en la Antártida hay bases permanentes. Creo que hay una situación de tipo, digamos, psicológico. También hay medicina. Yo he asistido a las primeras campañas y esto ha mejorado mucho. Es decir, las bases que son permanentes se quedan un año entero en la Antártida, pues hay un médico especialista o generalista, pero no puede resolver todo. Entonces ahora, con las nuevas tecnologías, puede tener una pantalla de comunicado con el exterior en la cual le pueden ir diciendo qué hacer, qué no hacer, darle instrucciones, etcétera. Se ha mejorado mucho en ese sentido. Hay una comunicación a través de toda es la decir, tecnología, vestuario y equipo. Con Occidente y con todo el mundo, claro está. O sea, qué interesante. Que se ha ido avanzando en ese sentido en el tema de investigación, equipos, materiales, construcciones. ¿Qué tipo de bases se van a poner en el futuro? Pues algunas con materiales que puedan ser fácilmente desmontables, no como ha ocurrido, bases que se han abandonado y ahí siguen. Es decir, que a veces sale en el argumento de alguna que otra película. Bueno, pues da gusto hablar contigo porque además todo lo que estás diciendo es muy interesante, aunque estás lógicamente haciéndonos este monólogo que hay que explicarlo bien a la gente. La próxima expedición puede ser dentro de unos meses, todavía no está concretada, pero eso sí, a la gente que se apuntara, lógicamente le haríais unas pruebas previas para saber si están en condiciones de formar parte de esta expedición, pero sobre todo, aparte de preparación, una gran vocación. ¿Cómo va a funcionar, esto sí brevemente, la próxima expedición? Y los interesados e interesadas tienen que ponerse en contacto con vosotros a través de vuestra web, quizás, ¿sí? Sí, bueno, en realidad hemos hecho ya una primera prueba con un grupo de 14 personas que efectivamente, pues digamos que ya tenían claro lo que suponía viajar a la Antártida, pero tengo que decir que en los viajes que ahora mismo se han autorizado precisamente por el Tratado Antártico, ya desde los años 90 y tantos más o menos, han empezado a crecer en cuanto a el número de participantes, de manera que poco a poco... Hay interés. Claro, hay bastante interés. De manera que esto se ha regulado mediante lo que significa digamos, sistema por el cual se autorizan a unos barcos polares, que tienen doble casco además, porque seguridad, etcétera, para viajar hacia la Antártida, y normalmente es en la zona de las Shetland del Sur, donde digamos, las temperaturas en verano antártico, que serían diciembre, enero, febrero, marzo, serían las que son soportables. Es decir, que allí no vamos a estar a 30, 40 o 50 bajo cero, sino que son 3, 4, 5 bajo cero durante esa temporada del verano antártico en esa zona, la península antártica. Y a partir de ahí, pues evidentemente puede venir una ventisca, puede haber 10 bajo cero, puede nevar, bueno, pues todo eso se asume. Y hay bajadas a tierra controladas mediante zodiacs, etcétera, es decir, que no hablamos ya de lo que significa una expedición al uso, en la cual tú tienes que ir en autonomía, tienes que valerte por ti mismo durante mucho tiempo, o sea, no. Quiero dejar esto claro porque la gente a lo mejor se asusta y no, puede ir cualquier persona que esté perfecta. Claro, eso sí, van a pedir un reconocimiento médico que sea lógico. Sí, muy bien. Qué bien, me encanta escucharte y espero que a nuestra audiencia también. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Como el programa se llama Relatos, pues improvisa un relato de lo que te parezca y por si acaso nos quedamos fuera de tiempo, ¿qué te parece si procedes a lo que te pedí por teléfono, ya que vamos a tener un tiempo largo de verano y la gente, sobre todo los más jóvenes, van a hacer deporte de aventuras, algunos de ellos no sin cierto riesgo? Pues aquí un profesional de esto, como lo está demostrando a todos vosotros, a todos ustedes, nos va a decir los deportes, independientemente de los de agua, claro, que se deben o se pueden hacer de verano, deportes de aventura, emocionantes todos ellos, pero salvando el pellejo siempre. Esta es tu cámara. Bueno, yo siempre digo un poco lo mismo. Lo más importante cuando alguien va a desarrollar actividades en el medio natural, si no tiene experiencia previa, lo que yo creo que sería lógico es que contarse con personas de, digamos, muy alto nivel en este sentido, sean conocidos, amigos o lo que sea, y si no, que empiece en los clubs y asociaciones que existen en toda España, en todas las comunidades, para cursos de preparación. Es decir, yo empecé en la montaña, pero no se me ocurrió ir directamente a los Alpes a ver qué pasaba allí y subir el Mont Blanc. De hecho,
cuando hemos ido a hacer entrenamientos, me he encontrado en la cima del Mont Blanc a 2 o 3 chavaletes, por llamarlos de alguna manera, que estaban en la cima, pero que vino mucho frío y estaban con un anorak mínimo. Entonces les tuvimos que dejar nuestro equipo, etcétera, acompañarles al refugio y ahí ya les di un poco la charla. Mientras tanto no, porque ya estaban los pobres casi en hipotermia. Es decir, que en todas las actividades en el medio natural necesitamos una cierta preparación mínima y conocimiento de lo que vamos a hacer. Importantísimo, creo también, aunque ahora está de moda que mucha gente va por libre, que voy solo, etcétera, yo no lo recomendaría. Porque también puede pasar mucho calor. Estábamos hasta ahora hablando de frío, claro. Pero aunque estemos en verano, aquí, sí. digamos, los deportes de aventuras aquí en España, pues en la montaña también nos puede sorprender un calor horrible, ¿no? Por supuesto, ahora mismo acabamos de venir del Laneto hace 4 días y estábamos a 11-12 grados en la cima, en la cima. Pero en el valle estás a 25-30. Es decir, que toda la subida, como te pegue el sol, realmente vas a tener un problema de calor, exceso de calor. Por lo tanto, hay que llevar un equipo adecuado, es decir, pues en vez del casco de montaña, que a veces es necesario porque pueden caer rocas, etcétera, pues te pones esto y una gorra debajo que te proteja el cuello para que no te quemes. No debes ir con los brazos al descubierto porque la radiación solar también te puede quemar los brazos, o ir en pantalón cortito, también te puedes quemar las piernas, es decir, son normas muy básicas. Hidratarse mucho, etcétera. Estamos hablando de montaña, pero cualquier trekking, yo qué sé, en La Pedriza, por ejemplo, o en cualquier lugar de España donde haya una zona de bosque, pues debes ir con una mochilita donde tengas lo básico, una cantimplora con agua, un pequeño botiquín de emergencia, una lámina aislante, ¿esto cómo se llama? Pues es una pequeña manta de supervivencia que pesa 200 gramos y tiene una parte dorada y una parte plateada. Que desgraciadamente vemos en los accidentes. Pues efectivamente, pero todo esto que digo, pues es sencillamente ir probando poco a poco, pero no recomendaría que nadie fuese por libre, sin avisar, por supuesto, dónde va a ir, ese es otro error tremendo, y así evitamos estas historias. José María, lo mismo relacionado con el mar y lo mismo relacionado con el aire, que cada vez somos, bueno, normal, la juventud, más atrevidos en el sentido de esos saltos, que ahora mismo no encontraría el nombre de cada uno de los deportes que consisten en lanzarse, o bien como una especie de paracaídas o no, lanzarse o hasta el agua. El salto base, etcétera. Pero bueno, yo ahí diferenciaría, esos son deportistas de muy alto nivel, saben lo que hacen, se están muy preparados y pueden tener alguna situación de emergencia, evidentemente, eso está claro, lo asumen. Pero yo digo lo que significa personas no preparadas que no saben dónde se van a meter y que de repente se encuentran con una situación de que no subo ni bajo, ni estoy aislado, no tengo comunicación, ¿qué hago ahí? Es decir, es un problema bastante serio y que implica a equipos de rescate. Entonces yo creo que y terminando ya, que nos dicen que se acabó el tiempo, que estamos fuera de tiempo, lo que has dicho en algún momento de nuestra entrevista, preferentemente pequeños grupos y ir siempre con alguien que sabe mucho más que tú, y que va a ser un poco también el líder de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, e ir pendiente de esa persona que nos asegura el que esa excursión o esa aventura salga pues con un final feliz. De hecho, en los deportes de aventura en la naturaleza, prácticamente, por lo menos en España, la regulación es que hay que ir con un guía profesional. Normalmente ya eso se ha regulado. Que la gente va por libre, pues bueno, es otra historia. Pero guía, monitor, como se llama. Y nada, decir que Polarride facilita todo eso. Es decir, nuestras actividades en Laponia, en Islandia, son para personas normalitas que quieren dormir una noche en un iglú y se lo pasan bomba. Bueno, José María de Jaime, ahora sí que se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la visita. Dentro de unos meses lo mismo te volvemos a llamar porque el tema me parece interesantísimo y también podemos hablar de determinados deportes que son de élite, en cuanto que no los hace todo el mundo, sino gente, como acabas de decir, muy preparada. Polarride, búsquenlo en la web, ¿verdad? Y entérese de todo lo que hace este grupo aventurero. Muchísimas gracias y que lo paséis bien, igualmente, ¿de acuerdo? Adiós, adiós. Y a ustedes hasta dentro de unas horas, ¿de acuerdo? Venga, relatos, déjate de historias, televisión.